Santiago capítulo 2, seguimos desarrollando el tema de cómo Dios prueba la fe. Ya hemos dicho que el Señor lo hace en diferentes maneras y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios prueba la fe por medio de nuestra manera de tratar con el prójimo, ¿sí? Dios prueba la fe por nuestra manera de tratar con el prójimo. Ese es el tema para esta mañana. Santiago capítulo 2, voy a comenzar leyendo en el verso 1. Santiago 2, verso 1, dice la Escritura: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta ahí leemos. Hermanos, otra vez les recuerdo que esto no es un estudio expositivo del libro de Santiago, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tomar el tiempo en esta mañana para ver verso a verso lo que acabamos de leer. Eso llevaría mucho tiempo, pero vamos a intentar tomar la idea principal en esta mañana del texto que hemos leído y vamos a intentar explicarla de la mejor manera posible. Una vez más, recordemos que Santiago fue el medio hermano del Señor. Probablemente Santiago fue uno de los que más conoció al Señor Jesucristo, uno de los que más escuchó sobre las enseñanzas del Señor, uno de los que más tiempo pasó con el Señor. De hecho, él pasó toda su niñez con el Señor Jesucristo, y tanto que él había escuchado y tanto que él había aprendido del mismo Señor Jesucristo, que ahora Santiago tiene mucho para enseñar. Y Santiago está hablando aquí todo el tiempo acerca de cómo es la fe y cómo es una fe práctica. Ahora es interesante notar que aunque el libro de Santiago es bastante conciso, bastante corto, hay muchos imperativos en el libro de Santiago. Se dicen que hay más de 50 imperativos en el libro de Santiago. Y esto es porque Santiago nos habla de cómo se vive o cómo se pone en práctica la fe genuina. Así que una y otra vez el tema de Santiago es la fe. ¿Cómo vive la fe un hijo de Dios? Y tan solamente al comenzar leyendo el verso 1 que leímos recién, nos damos cuenta que el tema sigue siendo la fe genuina, la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Dice ahí el verso 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, de que hay muchos que pueden hablar de fe,
De hecho, hay muchos que pueden decir tener fe en esto, en aquello, en lo otro, pero esa supuesta fe, recordemos que no salva y que no tiene valor, porque la única fe salvadora es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, como lo dice Santiago. Tú puedes tener fe en la Virgen, puedes tener fe en todos los santos, tener allí en tu casa una mesita llena de estatuillas, todas las estatuillas posibles, la Virgen, el santo de aquí, el santo de allá, todos los superhéroes que tú quieras, pero la fe en ninguno de ellos te podrá hacer salvo. La fe en ninguno de ellos te va a poder transformar tu vida, porque eso solo lo puede hacer ¿qué? La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que quiero animarte en esta mañana, si aún no has puesto tu fe en Cristo, si no lo has hecho todavía, tú necesitas hacerlo, y eso debe ser lo más importante a lo que tú debieras prestar la atención en esta mañana. Tú debieras entender y reconocer que solamente la fe en Jesucristo te puede salvar. Y si has puesto tu fe en Cristo, Santiago ahora te va a seguir hablando de cómo vive y cómo actúa la fe genuina, ¿sí? Verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe en el glorioso Señor Jesucristo es sin acepción de personas, y eso es lo que Santiago va a explicar aquí. La palabra acepción proviene de un término latino, aceptio, que significa elección, ¿sí? O preferencia, elección o preferencia. Entonces, él está hablando sobre tener una elección especial, sobre mostrar un favoritismo, sobre mostrar una preferencia, y específicamente Santiago está hablando sobre la preferencia o el favoritismo hacia los ricos o hacia los poderosos. Eso es el ejemplo que él está dando acá. Aunque necesitamos entender que la aplicación que nosotros necesitamos darle al texto va mucho más allá del simple ejemplo que Santiago está dando, ¿sí? Ya que hay muchos motivos o hay muchas razones que la gente encuentra para tener favoritismos o para tener preferencias. Lo primero que necesitamos entender en esta mañana es que la fe que nosotros tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca de ninguna manera puede estar asociada, ¿sí?, a la acepción de personas. La fe en nuestro Señor Jesucristo nunca puede estar asociada con ningún tipo de discriminación o favoritismo. El mismo Señor Jesucristo, aquel en el quien nosotros pusimos nuestra fe, Él jamás mostró parcialidad. Jamás lo hizo. Señor Jesucristo jamás demostró favoritismo, así que tampoco deben hacerlos aquellos que han puesto su fe en Él. De hecho, hermanos, un aspecto significante de la obra de nuestro Señor Jesucristo, uno de los propósitos principales de su obra era romper con aquellas murallas, aquellas barreras que dividían a la humanidad. Mira en Efesios capítulo 2. Verso 14, dice, porque Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que vemos que el propósito de Dios fue derribar esas murallas, terminar con esas separaciones que había entre los hombres. Y Santiago, en este texto que acabamos de leer, nos está dando un gran ejemplo, un buen ejemplo de una de esas grandes murallas o barreras que existía en aquel entonces entre los hombres. Él está hablando de esas distinciones que en aquellos tiempos se solían hacer
entre el rico y el pobre. Esas distinciones de las que estaba hablando Santiago eran algo propio de la cultura en general de aquel tiempo, un tiempo en el que al pobre se lo miraba con indiferencia, al pobre se lo tenía en menos, quizás al pobre se lo hacía a un costado, y al rico, por el contrario, se lo trataba bien, se lo reconocía, se lo destacaba. Quizás no muy lejos de alguna realidad que pudiéramos ver hoy en día, pero esto era algo que sin duda no podía ocurrir de ninguna manera, que esta tendencia de cultura, esta tendencia de favoritismos se meta dentro de la iglesia. De manera que dentro de una iglesia comiencen a haber distinciones. Esto no podía ocurrir de ninguna manera, porque la realidad es que entre hermanos en Cristo, entre hijos de Dios, no deben haber distinciones. La Escritura nos enseña una y otra vez que para Dios todos somos iguales. Ahora, hermanos, entendamos que Santiago está hablando a creyentes. Él está hablando a creyentes. Vemos ahí en el verso 1 que él dice hermanos míos, verso 5 también vuelve a decir hermanos. Así que Santiago se está dirigiendo a creyentes en general. Y esto incluye que entre ellos podría haber ricos, podría haber pobres, podría haber gente común, podría haber de los que ocupaban una elevada posición, podían haber esclavos, podían haber libres, judíos, griegos, bárbaros, hombres, mujeres. En general, él hablaba a creyentes. Lo que él les quiere hacer entender es que todo ese grupo, cuando está en Cristo, es uno solo, y que son todos iguales y que no hay diferencias, que simplemente se trata de una hermandad donde el Señor Jesucristo es el común denominador. Así que entonces, en resumen, la idea principal de lo que él les estaba diciendo aquí es que nadie debía profesar fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual. Nadie puede profesar fe en Jesucristo y ser un creído espiritual. Uno que se presume ser superior a los demás, porque de alguna manera todos los creyentes son hermanos en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes son iguales, no hay superiores. Así que Santiago está diciendo, no puedes profesar fe en el glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si tú perteneces al Señor Jesucristo y hay otra persona que también pertenece al Señor Jesucristo, simplemente son hermanos y Dios toma a todos por igual y no hay diferencias. Hermanos, hoy en día en la sociedad que vivimos podemos ver y entender que la sociedad sin Cristo se maneja de esta manera. Hay una sociedad en la que hay distinciones y esas distinciones pueden venir por diferentes aspectos. Y tú lo puedes notar, esos aspectos, esas distinciones pueden ser por cuestiones de economía. La gente hace distinciones por quién tiene más, quién tiene menos. Se hacen distinciones por cuestiones de poder. Hay quienes miran con más agrado a aquellos que tienen poder y les gusta codearse con los que tienen poder. Hay cuestiones de intelectualidad. Algunos se creen más que otros porque quizás lograron obtener un tal o cual título. Así que hay diferentes cuestiones que los hombres suponen como válidas para creerse superiores a otros. Incluso hay quienes no tienen ninguna de estas, no tienen ni dinero, no tienen poder, no tienen títulos, pero les gusta aparentar para que se los trate de determinada manera, para que se los tenga de alguna manera en más consideración o en más estima.
Lo cierto, hermanos, que cuánta pobreza que hay en todo esto. Cuán corta tiene la vista aquella persona que solo tiene la mirada en estas cosas temporales, en estas cosas pasajeras. Pero lo más triste, hermanos, lo más lamentable es cuando esta clase de pensamientos se meten dentro de la iglesia y están ahí presentes entre los hermanos. Personas con altivez de espíritu, creyéndose que pueden ser más que otras, personas con altivez de espíritu que se creen más espirituales, más capaces que otras, cuando la Escritura dice claramente: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí como con cordura. Un versículo para saber de memoria: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Qué triste que haya algunos que creen que pueden ser selectivos respecto a la manera en que tratan a los demás. Qué triste que hayan algunos que piensen que, bueno, voy a ver cómo trato a este y cómo trato al otro. Si es un líder de la iglesia, si es más espiritual, si tiene una posición, bueno, a ese me es más fácil tenerlo en más estima, me es más fácil ser cortés con él, me es más fácil ser cordial con él. Pero aquel que es nuevo en la fe, aquel que anda quizás batallando con el pecado, aquel que está peleando con la inconstancia, a ese me cuesta más un poco el darle la atención que él necesita. Romanos 12:16 dice el apóstol Pablo cómo nosotros debemos andar, y dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ahora, uno de los problemas, qué fácil que al creyente muchas veces se le olvida de dónde fue sacado. Qué fácil que al creyente muchas veces se le olvida de dónde fue sacado, de dónde fue cortado. Qué fácil se le olvida que él también andaba perdido en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo, como dice la Escritura. Qué fácil se le olvida que él también estaba ahí hundido en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, como dice el salmista. Así estábamos tú y yo cuando Cristo nos rescató, y qué fácil que a veces nos olvidamos eso. Y a veces cuando esto se nos olvida, corremos el riesgo de menospreciar a aquel que anda mal. A veces cuando se nos olvida de dónde fuimos cortados, corremos el riesgo de menospreciar al que ha caído, de menospreciar al que está batallando con el pecado. Y se nos olvida muchas veces que si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo estaríamos en el mismo lugar. De ninguna manera pudiera pasar que nosotros olvidemos la gracia de Dios y el lugar de donde Él nos rescató. En el versículo 2, aquí en nuestro texto, Santiago 2:2, dice él: si en la congregación entra alguien destacado, ¿sí? Si entra alguien en la congregación sobresaliente por su buena forma de vestir, él dice por sus anillos. Y aquí él está hablando de alguien que tiene poder. Mayormente el anillo era un símbolo de poder, el anillo era un símbolo de autoridad. Y está hablando quizás de uno que es rico, quizás uno que está ostentando riqueza. Aquellos que usaban anillos eran los ricos, los que tenían poder, y cuanto más anillos usaban, más poder, más anillos usaban, más riqueza. Usaban sus anillos y de esta manera también lo hacían, mostrando su riqueza para no pasar inadvertidos, de alguna manera también para ser reconocidos, también de alguna manera para obtener ciertos reconocimientos y ciertos privilegios. También, hermanos, es algo normal dentro de la sociedad en la que vivimos, de que uno se use o se valga de lo que tiene para abrirse camino, ¿no?
para conseguir esos privilegios, para lograr los objetivos. Hermanos, necesitamos tener en claro, necesitamos entender bien. No funciona así dentro de la vida cristiana. No funciona así dentro de la iglesia de Dios. No funciona de la misma manera entre los hijos de Dios. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a esto, Mateo capítulo 20. No se vayan de Santiago, pero miren allí en Mateo capítulo 20. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús llamándolos, escucho las hojas moviéndose, les voy a dar un tiempito. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, esto muestra claramente que no hay nada que tú puedas tener, no hay nada que tú puedas hacer para lograr un privilegio especial dentro de los hijos de Dios. No hay nada que tú puedas hacer o tener para lograr un privilegio especial dentro de la iglesia de Dios. Ya que para Dios todos somos iguales. En la familia de Dios hay un amor que trata a todos por igual. Hay un Dios que trata a todos por igual. Y esto es sin importar las posiciones, sin importar el grado de espiritualidad que tenga, sin importar cuáles sean las luchas o las debilidades que tenga el otro. Un verdadero hijo de Dios, uno que tiene fe genuina, no dará a otro más atención por lo que pueda tener o por lo que pueda aparentar. ¿Sí? Uno que tiene fe en el Señor Jesucristo no dará a otro más atención por lo que él pueda tener o lo que pueda aparentar. En el verso 4 de nuestro texto dice que quien hace esto viene a ser como jueces con malos pensamientos que hacen distinciones. Quienes hacen estas cosas vienen a ser como jueces con malos pensamientos que hacen distinciones. Las distinciones de las que habla aquí Santiago tratan específicamente con aquello que hay en lo profundo de nuestro corazón. A eso se refiere Santiago cuando dice distinciones. Esas distinciones tratan con aquello que nosotros pensamos en lo secreto, lo que hay en lo recóndito de nuestro corazón. Cuando en lo exterior nos mostramos bien dispuestos a tratar a todos por igual, pero en lo interior nos mostramos diferente. En lo exterior nos mostramos que vamos a tratar a todos por igual, nos mostramos atentos y cordiales con todos, pero en lo interior hay distinciones. En el interior estás diciendo o pensando cosas del hermano que no deberías. En el interior estás haciendo diferencias. Un hijo de Dios que profesa fe en el glorioso Señor Jesucristo no hace distinciones de ningún tipo. Ni siquiera las hace en su interior. Un hijo de Dios, uno que tiene fe genuina, es lo mismo tanto en lo exterior como en lo interior. Así que no estás aparentando una cosa, pero en el fondo de tu corazón pensando en otra, porque un hijo de Dios es genuino. La fe es genuina. Verso 5, hermanos míos, amados, oíd
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Hermanos, tenemos que entender que a pesar de que es fácil para el hombre hacer o tener un favoritismo para con los ricos, Dios no es parcial para con ellos. De hecho, Dios ha dicho que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios. Allí en Mateo 19 pueden buscarlo. Si lo hacemos rápidamente, Mateo 19, verso 24, lo que el Señor dijo en cuanto al rico. Mateo 19, 24, otra vez os digo, hablando el Señor Jesucristo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este versículo nos muestra cómo la riqueza puede ser un obstáculo para la salvación, cómo la riqueza aún puede ser un obstáculo para el servicio a Dios. Por eso hay un sentido en el que los pobres, de alguna manera, de este mundo, son bendecidos especialmente por Dios. Y lo dice aquí el texto que acabamos de leer. Los pobres son elegidos por Dios para que sean ricos en fe. Son elegidos por Dios para que sean ricos en fe. Esto se debe sencillamente a que los pobres de este mundo tienen más oportunidad de ejercitar la fe. ¿Sí? El pobre, cuando no tiene, está dependiendo y poniendo su fe en Dios, que puede proveer. Pero el rico tiene menos posibilidades de ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque está poniendo su fe o su confianza en lo que hay en su bolsillo. El pobre es elegido para ser heredero del reino, debido a que Cristo dijo esto que acabamos de leer, que es difícil para el rico entrar en el reino de Dios, ya que es difícil para el rico enfocarse en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. El rico está tan afanado y tan preocupado por lo que tiene y por disfrutar esa riqueza que tiene, que no tiene tiempo para atender a las cosas espirituales. Dios ha elegido al pobre en el sentido de que los pobres responden con más prontitud en fe a Dios. De esta manera tienen menos obstáculo para el reino. De hecho, la misma historia de la iglesia nos muestra que comparativamente más personas pobres han respondido al evangelio que los ricos. Más personas pobres han resuelto servir a Dios que los mismos ricos. Pero hermanos, volviendo al énfasis del texto, volviendo a la idea principal, en el verso 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quiero que veamos esto por un instante, pero quiero que me acompañen a Éxodo 20. Vamos a hacerlo otra vez rápidamente. ¿Qué encontramos en Éxodo 20? A ver si están despiertos en esta mañana. Bien. Miren, hermanos, Éxodo 20. Verso 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios. Todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habló Dios diciendo: yo soy aquel que te sacó ¿de qué? De la esclavitud. Yo soy aquel que te sacó de esa situación en la que estabas, de esa esclavitud, para estar ahora en libertad. Ya no más esclavitud, ahora libertad. Por tanto, ya no vas a vivir en esclavitud, ahora serás libre. El pueblo de Israel era libre de la misma manera que tú y yo ahora, por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos libres y ya no más esclavos.
Ahora, Dios que le dice esto y ahora comienza a darle una lista de mandamientos. Entonces tendrás ahí, tenemos una lista de mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, santificarás el día de reposo. Los primeros mandamientos, los primeros 4, hablan de la relación. ¿Qué relación? A ver si estamos despiertos. La relación vertical, la relación que nosotros tenemos con Dios. De eso tratan los primeros 4 mandamientos. Nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. Ahora, luego los otros 6 mandamientos, ¿de qué hablan? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estos mandamientos, ¿de qué hablan? De la relación que horizontal, la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo, la relación que tenemos con nuestros semejantes. Hablan sobre no causar mal a nuestro prójimo. Hermanos, si ustedes prestan atención, cuando nosotros miramos al texto de Santiago, encontramos que Santiago menciona o hace referencia a un par de mandamientos de los que acabamos de leer, ¿sí? Pero de los mandamientos que Santiago menciona, él no cita a ninguno de los primeros que están relacionados o referidos con la relación vertical que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Lo que Santiago sí hace es mencionar 2 mandamientos que hacen referencia a la relación horizontal, la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Esto está en el verso 10 de nuestro texto. Y en el verso 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Santiago menciona esto? ¿Por qué Santiago menciona 2 de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación, con nuestro prójimo, con nuestro semejante? Porque sin duda que algo no estaba marchando bien dentro de la iglesia respecto a las relaciones con el prójimo. Aunque él resume la ley allí en el verso 8 de la misma manera que Cristo la resumió, cuando dijo que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que él nos está diciendo con este pasaje que estamos leyendo? Tú puedes, hermano, aparentar que todo está bien en tu relación con Dios. Tú puedes aparentar que amas a Dios, tú puedes mostrarte espiritual, aún puedes ostentar espiritualidad de la misma manera que los ricos ostentan su riqueza, ¿sí me entienden? Tú puedes jactarte de cuánto tú lees la Biblia, tú puedes jactarte de cuánto tiempo pasas orando, puedes jactarte de que vienes a cuantos cultos hayan en la iglesia, puedes jactarte de cuánta ofrenda tú das. Pero si tú, mi hermano, estás mal en tu relación horizontal, si tú estás mal en tus relaciones con tu prójimo, si tú andas haciendo diferencia entre los hermanos, si estás tratando de alguna manera mejor a unos que a otros, si haces esta clase de distinciones, entonces tú estás mal con Dios, ¿sí? Entiende esto, hermano, en esta mañana. No hay manera en que tú puedas estar bien con Dios si estás mal con tu hermano. No hay manera en que tú puedas estar bien con Dios si estás mal con tu hermano. Y yo entiendo, mis hermanos, yo lo entiendo, que hay oportunidades en que estar bien con el hermano no está tan fácil para nosotros. Hay oportunidades en que esto se pone difícil. Hay oportunidades en que estar bien con un hermano parece que va más allá de lo que nosotros podemos hacer.
Hay oportunidades en que parece que es el otro el que tiene problemas, el otro es el enojón y parece que al otro no le gusta nuestra cara y parece que no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para mejorar esa situación, y eso se entiende. No podemos olvidar que la Biblia dice claramente que en lo que dependa de nosotros debemos hacer todo lo posible, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Para qué? Para estar en paz con todos. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Uno que tiene fe genuina procura estar en paz con todos. Eso es lo que hace la fe genuina. El verso 12 dice: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago acá nos dice o nos recuerda esto que nosotros debiéramos tener tan claro en nuestra mente. El hecho de que el cristiano, el Hijo de Dios, ha de ser completamente genuino. La fe en el glorioso Señor Jesucristo no busca las apariencias externas. Aquel que ha nacido de nuevo no anda mostrándose de una manera cuando en realidad es de otra. Es decir, mis hermanos, que si nosotros hablamos de misericordia, si nosotros predicamos misericordia, entonces nosotros debemos practicar misericordia. Eso es lo que hace la fe genuina. Así hablad, así haced. Esto nos recuerda que la fe genuina es así. La fe genuina hace lo que predica. No se maneja por las apariencias. No anda alardeando tampoco, ni tampoco da más atención a aquellos que alardean espiritualidad o algo por el estilo. Dice el verso 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Un día aquellos que no practican misericordia darán cuenta y enfrentarán juicio. El cristiano verdadero, el real Hijo de Dios, él no va a experimentar juicio. En un juicio se dicta sentencia y la sentencia será dictada para aquellos que están sin Cristo. ¿Sí? El juicio es para aquellos que están sin Cristo, pero el cristiano un día sí enfrentará un tribunal donde sus obras van a ser probadas. Un día sí el cristiano estará en un tribunal donde se podrá ver claramente si vivió una vida de misericordia imitando a Cristo. Imitando a Cristo, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Cristo es el ejemplo más claro de misericordia. Cristo que, según lo leemos ahí en Filipenses, no lo vamos a buscar, pero Cristo dejó su lugar de comodidad. Cristo dejó su trono de gloria, toda la adoración celestial, toda aquella gloria. Cristo que al ver tu necesidad, mi necesidad, se conmovió en tal manera que lo dejó todo por ti, por mí, que somos simples pecadores en miseria. Él es el más grande ejemplo de misericordia. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a crecer en esa gracia. Somos llamados a crecer en esa misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora otro pasaje, otro ejemplo de los más claros que hay en las Escrituras acerca de misericordia. Un ejemplo que de alguna manera tipifica a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el ejemplo del buen samaritano. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero ¿se acuerdan? Aquel hombre que yendo de camino se encontró con que había uno que había sido atacado por ladrones. Entonces estos le golpearon y le dejaron ahí tirado junto al camino medio muerto. Entonces este samaritano que pasaba por allí no pudo hacer la vista gorda, sino que al verle, dice la Escritura, que fue movido a misericordia y que hizo, se ocupó de él. Dice la Escritura que él lavó sus heridas, las vendó, cuidó de él. Y esto es lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Sí?
exactamente de la misma manera. Ahora, entendamos que de alguna manera este samaritano se desentendió por un momento, por un tiempo, de todo lo que él estaba haciendo. Y a este samaritano no le preocupó si él estaba un poco apurado. A él no le preocupó si tenía muchas cosas que hacer en ese momento. No le preocupó el hecho de que al ocuparse de este hombre, eso alteraría un poco su rutina, alteraría un poco su comodidad, alteraría un poco su día que quizás ya estaba planificado de determinada manera. No le preocupó eso. Tampoco le preocupó que era un judío y entre samaritanos y judíos no se trataban, había diferencias. Tampoco le preocupó eso. No le preocupó los gastos que le ocasionaría esto. Dice que sencillamente él pagó los gastos. Eso es lo que hace la misericordia. Eso es lo que hace la misericordia. Hermanos, es duro decirlo, pero a veces estamos tan cómodos que nos resistimos o no queremos que nada altere esa comodidad que tenemos, ¿sí? A veces nos preocupamos por los gastos que nos ocasionará el tener misericordia por el otro. El darle un poco de atención a aquel que lo necesita me va a llevar tiempo, me va a implicar quizás despreocuparme un poco de mí mismo, me va a implicar un poco salir de mi rutina y la verdad no estoy tan seguro si estoy dispuesto a ser misericordioso, porque voy a tener que salir de mi rutina, de mi confort. Hermanos, nuevamente la misericordia no mira esas cosas. La misericordia no mira por sí mismo, la misericordia mira por el otro. Esto es lo que hizo Cristo. No miró por sí mismo, no miró por su comodidad, no miró por su bienestar, sino que lo dejó todo a un lado por mirarnos a nosotros. La misericordia sacrifica lo propio por el otro. De la misma manera que Cristo lo sacrificó todo, se hizo pobre para que tú y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermanos, qué mal, qué terrible que luce el cristiano, qué terrible que luce el cristianismo haciendo acepción de personas. En verdad que luce feo, que luce mal. Qué mal que luce el cristianismo seleccionando con quién mostrarse misericordioso, seleccionando a quién tratar mejor y a quién no. Qué mal que luce el cristianismo cuando decimos ser una persona que cree y practica tal cosa, pero al final estamos haciendo otras. Qué mal que luce el cristianismo cuando no reflejamos ese ejemplo de Cristo a quien debemos imitar. El pensamiento, la enseñanza del texto y lo que debe quedar claro en esta mañana en nuestra mente, en nuestro corazón, es que la fe genuina practica y vive misericordia. Y misericordia a todos por igual. Sin nada de distinciones. Pablo le dice a los corintios en su segunda carta, no lo vamos a buscar, en 13:5, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Hay un tiempo en que nosotros necesitamos examinar nuestra fe. Nos viene bien, nos es necesario examinar nuestra condición, nuestra fe. Nos viene bien el examinarnos un poco y atender a la manera en que nosotros nos estamos conduciendo y ver si realmente estamos practicando misericordia o si estamos haciendo distinciones. Pablo también le dice a los corintios, pruébese cada uno a sí mismo, examínese, otra vez examínese, examine su manera de andar y vea
si la manera en la que anda es propia de un hijo de Dios, si es propia de la fe genuina, si es propia de uno que imita a Cristo. Todos, cada uno de nosotros, sin acepción de persona, deberíamos examinar nuestra fe y nuestra manera de andar. No que si es el pastor o que si es el predicador, no, todos necesitamos examinar nuestra fe y nuestra manera de andar. Todos, cuando leemos la Escritura, encontramos cosas para corregir en nuestra vida. Quizás el Señor nos haya dado en esta mañana algo para meditar y algo que podamos corregir en nuestra vida. La pregunta entonces es, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe que no hace distinciones? Espero que sí, que sea una fe que no hace distinciones, porque Dios espera que sea así tu fe. ¿Sí? ¿Cómo es tu fe, hermano, en esta mañana? Que podamos pensar y meditar en estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.